usuarios y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadro. Este será nuestro programa número 11. En el día de hoy vamos a tratar un documento de nuestro camarada Carlos Mar, titulado Trabajo asalariado y capital. Y en el día de hoy, para la discusión y el abordaje de este documento, nos acompañan los camaradas Manuel Sutherland, María Velandia, Víctor Yupanqui, John Agras, Franklin Orellana, Carlos Rodríguez, la docente camarada Cira Pascual y quien les habla, Luis Álvarez. Como sabemos, este texto de Carlos Mar fue escrito en el año 1849 y fue reeditado por Enger en el año 1891. Aquí está contenido aspectos fundamentales de lo que tiene que ver con la economía, con la lógica de cómo funciona el capital, cómo se dan esas relaciones de producción, cómo se mide cómo se determina el precio de la mercancía, cuál es esa relación que en su profundidad, en su esencia, es una relación perversa. Pero para que nos adentremos mejor en este tema, vamos a cederle la palabra a nuestro invitado Manuel Sutherland, quien nos va a adentrar en una breve introducción al respecto. Ok, primero que nada tenemos que ver la fecha de elaboración del texto, ¿no? 1849, ¿qué significa? Que es previo al capital. En este texto Marx trata de explicar lo que es el salario, el capital y la relación de explotación que mantiene la burguesía contra la clase trabajadora. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que explicar que es previo al capital, porque en este texto no aparece la palabra plusvalía, no aparece trabajo socialmente necesario, no aparece trabajo abstracto, trabajo concreto, varias de las categorías que Marx va a tratar en el Capital y en otros escritos ya posteriores. Otro asunto muy importante es que Marx escribe esto para los obreros de la comunidad alemana que trabajaba en Bélgica, en Bruselas. Eso quiere decir que Marx escribe este texto para la clase y para la liberación de la clase. Lo hace de una forma muy sencilla y muy didáctica. Ahora bien, el salario. El salario es lo que primero trata Carlos Marx acá y lo trata de explicar desde el punto de vista de la explotación. ¿Qué sucede? Inicialmente la gente consideraba que, según los economistas burgueses, se asistía al mercado tres factores. El primer factor, el trabajo, que Marx lo llama simplemente fuerza de trabajo, pero no le llama fuerza de trabajo ahí, lo llama fuerza de trabajo en el capital. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque Marx no había hecho esa distinción inicial, previa a lo que es trabajo y fuerza de trabajo. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante esta distinción inicial? Veamos, si un trabajador vende trabajo, es decir, el burgués puede argumentar que él está pagando por algo que le está vendiendo el obrero de forma voluntaria, entre comillas. Si nosotros argumentamos que vende fuerza de trabajo, el obrero no está vendiendo algo concreto ni materializado, sino una capacidad para hacer, para construir, para fabricar. Entonces, cuando el obrero vende esa capacidad, ¿trabaja en qué sentido? Puede trabajar de dos formas, a destajo o en una jornada. Si él trabaja en una jornada normal, digamos 8 horas, en las mejores jornadas, las menos explotadoras, ese trabajador va a producir, en esas 8 horas puede producir 8 piezas, digamos, 8 vestidos. Esos 8 vestidos van a ser parte de todo lo que se apropia el capitalista. Fíjense, con la primera producción del vestido, digamos, el primer vestido de los 8, el trabajador hace su salario, es decir, ese vestido que se vende puede cubrir todo lo que él gastó en fuerza de trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando él hace ese vestido, él no va a decir, bueno,
yo me voy, ya hice el vestido, ya hice mi fuerza, ya hice mi salario, me despido. No, ahí es cuando el capitalista le dice, un momento, tienes que hacerme 7 vestidos para venderlo. Y ahí esos 7 vestidos, que es el trabajo excedente, es lo que se apropia el burgués y es lo que nosotros llamamos plusvalía, pero en el texto aún no aparece, porque no es una invención previa al capital. Fíjense algo, si nosotros tomamos la jornada, tiene 2 partes, el trabajo necesario y el trabajo excedente. El trabajo necesario, que ya lo explicamos, es donde él hace el vestido, con que él puede recuperar el salario. Y ok, ya sabemos cómo es el salario, el trabajo excedente y el trabajo necesario. ¿Qué es lo que cubre el salario? ¿Quién me puede lo que cubre el salario? Bueno, según lo leído, bueno, el salario es como lo mínimo que necesita el trabajador para vivir, pues. Más que todo, no sé si alguien más quiera... Exactamente. El salario se compone por los medios de vida de reproducción de la clase trabajadora. Es decir, ¿qué es lo que se considera la reproducción de la clase trabajadora? Simplemente que el obrero pueda comer y subsistir y asistir al día siguiente a la jornada laboral. ¿Qué símil lo pueden ver ustedes en la actualidad? ¿Qué es lo que refleja ese salario base actualmente? El sueldo mínimo sería... El salario mínimo, exactamente. ¿De cuánto es el salario mínimo? 600 y pico más estatique. 614. Ok, fíjense algo muy interesante. El salario mínimo es 614.000 o 614 bolívares fuertes. La canasta básica es lo que los burgueses consideran el mínimo, la canasta básica alimenticia. Es lo que los burgueses consideran lo mínimo con que se puede sostener una familia proletaria. ¿Y de cuánto es la canasta básica alimentaria? 660.000. Es decir, tanto el análisis de Marx que hace en 1849 está tan vigente que es que los burgueses colocan el precio de una canasta básica al borde del límite de la alimentación y la supervivencia del trabajador. Entonces, ¿qué podemos nosotros indicar acerca de la posibilidad que tiene el trabajador de aumentar su salario? Yo quisiera hacer, antes de hablar de ese tema, quisiera hacer una acotación anterior con respecto a lo que es el salario como tal, o la fuerza de trabajo. Es que, haciendo una pequeña analogía, es como cuando un capitalista o un empresario compra una impresora o una impresora multifuncional para sacar copias. El costo de manutención de esa impresora, el aceite, lo que es el tóner, todo lo que él invierte para mantener la impresora, es como el salario de la impresora, que es lo que se refleja con la persona. En ese caso, él compra la impresora, él es dueño de la impresora, todo lo que la impresora produce es de él. En caso del trabajo, actualmente ya, el trabajador compra sus horas de trabajo. Anteriormente era esclavo, es decir, cuando tú comprabas al esclavo y toda su producción era tuya, no era el esclavo. Ahora es diferente, ahora el trabajador, se supone que la producción, la fuerza de trabajo del trabajador, entonces tú compras las horas de trabajo, determinado, 8 horas de trabajo, 12 horas de trabajo, 12 horas de fuerza de trabajo, le cancela, que sería como la manutención de esa máquina. Es decir, ve el hombre como la persona o el trabajador como una máquina, como una mercancía. Te compro tantas horas de trabajo, ese dinero que te estoy entregando es el que te va a servir a ti para subsistir y venir cada día a seguir laborando para mí. De otro caso, yo creo que también la forma de que el trabajador en general puede preguntar que cómo puede aumentar su salario. Yo creo que ahí, bueno, no sé, porque el salario no depende de él necesariamente, porque mucha gente dice, si tú produces más, el empresario gana más y por ende te aumenta el salario, pero es también una falacia, porque se dice que le aumenta el salario, pero después el empresario, en su conjunto, el conjunto de capitalistas, aumenta los precios de venta y por ende entonces aumenta el salario, pero también aumenta el costo de la vida. Entonces sigue viviendo al día. Exacto. Y como decías al final, Exacto. vemos que en décadas anteriores el salario mínimo o lo que ganaba comúnmente un trabajador
era poco por debajo o similar, es decir, van casi un equilibrio entre la canasta básica y el salario del trabajador. Actualmente, y sigue manteniéndose al transcurso de los años, que sigue siendo igual. Pues. Entonces, por más que se aumente el salario, siempre va a mantener el mismo costo de la vida y la ganancia sigue siendo del empresario. Fíjate lo siguiente, ¿no? Lo que estábamos hablando del salario. Si los trabajadores van a huelga, hacen presión, aumentan los salarios, ¿qué es lo que sucede? Es lo que dice el compañero. Hay dos tipos de salario. Salario nominal y salario real, que también Marx lo explica perfectamente. El salario nominal es lo que ustedes ven en el pago directo, ¿no? Que ahorita son 614. Pero ¿qué sucede? El salario real es lo que califica al salario como el valor de cambio de la mercancía fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque esos 614.000 les sirven para intercambiarlos por otras mercancías que son vitales para reproducirse. Es decir, los costos de producción del trabajador. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuáles son los costos de reproducción del trabajador? ¿Cuáles son, cómo se mide ese valor de cambio de cada trabajador? ¿Cómo se mide el valor de cambio de cada trabajador? Eso está determinado por la fuerza de trabajo que él vaya a utilizar. Exacto, está determinado por la calificación de la fuerza de trabajo. Ahora Ya, un minuto. Marx no explica tampoco lo que es trabajo simple y trabajo complejo, que es algo que va a desarrollar en el Capital. Pero lo que está diciendo el compañero es exacto, ¿no? Un trabajador que no sepa hacer nada, que tenga 17 años, el valor de cambio de él es menor, ¿verdad? Menor a uno que va a estar más preparado. Que ingeniero, Claro, que es... O que ha durado, como acá se lo expresa, ¿no? Un tiempo mayor de formación, de conocimiento para la producción de algunos bienes, ¿no? Exactamente. Fíjate algo. ¿Qué es lo que pasa en una cadena miserable, asquerosamente explotadora como McDonald's de hamburguesas? ¿Qué hacen ellos? Ellos toman a los trabajadores y tratan de dividir sus tareas, algo que explica Marx. Dividen y simplifican las tareas hasta el tope, hasta el máximo. ¿Para qué? Para achatar los salarios, para que todas las personas sean fácilmente sustituibles, fácilmente reemplazables y cada persona ejerza labores que son tan sencillas que puedan pagarle el salario mínimo a todo el mundo. Incluso esa miserable cadena de hamburguesas es el primer restaurante del mundo, es lo que vende más comida en todas partes del mundo y no tiene un solo cocinero. Todos ahí, ninguno sabe cocinar, lo único que saben es ensamblar. Y todos ahí ganan sueldo mínimo en todas partes. Por eso es que en economía se toma incluso una de sus hamburguesas como el medidor de la canasta de precios a nivel mundial. ¿Correcto? Claro, el Big Mac. Exactamente. Entonces, el salario solamente cubre los medios de vida y reproducción. ¿Qué es lo que pasa acá? En el texto se habla de un antagonismo, ¿no? Un antagonismo sumamente duro y que se puede reflejar en todos los sentidos de la vida. ¿Cómo es ese antagonismo entre capital y trabajo? A ver, sencillo. ¿Qué les parece? El trabajador tiene el interés básico, ¿verdad? ¿Cuál es el interés básico? Trabajar y tomar los medios de reproducción y vida y crecer. El capitalista tiene los intereses de explotar con la mayor cantidad de esfuerzo al trabajador. ¿Por qué? ¿Es porque el burgués es malo, es malvado, es mala gente? Porque quiere aumentar sus ganancias. Porque quiere aumentar sus ganancias, eso es correcto. ¿Ibas a decir? Bueno, por la necesidad de la reproducción del capital, ¿no? Necesita entre más trabajo pueda tener, entre menos trabajo necesario gaste, tiene más ganancia, o sea, tiene más plusvalía. O sea, y eso hace que se forme una competencia también entre capitalistas entre sí y trabajadores entre sí, que genera una competencia en los precios de la fuerza de trabajo y en los precios de las mercancías. Muy bien, exactamente. El salario como precio de la mercancía fuerza de trabajo se rige estrictamente por las leyes de oferta y demanda. Pero ¿qué sucede? En la sociedad capitalista hay, digamos, una sobreoferta, sobreproducción también, pero hay una sobreoferta de brazos
¿Por qué? Por la maquinaria. El avance en las fuerzas productivas hace que haya más máquinas, haya la posibilidad de sustituir trabajadores y además hay un crecimiento en lo que es la cantidad de personas que están disponibles para trabajar. Entonces lo que dice la compañera, a medida que hay un crecimiento mayor, hay una competencia entre trabajadores para poder acceder a los puestos de trabajo. Y esa competencia que hacen los trabajadores, ¿qué conlleva? Bueno, específicamente... La baja de los salarios. La baja de los salarios, una competencia por el trabajo y eso es lo que es el ejército de reserva. El ejército industrial de reserva, que es el reservorio que tienen los capitalistas para ubicar en nuevas empresas a los desocupados, que ellos van generando a medida que se presenta un fenómeno que Marx tampoco lo explica ahí todavía, que es el de la concentración y acumulación de capital, que hace que cada vez menos empresas existan en el mercado y contraten menos gente, como son los oligopolios. Fíjense algo, en los carros estadounidenses, en 1912, había algo así como 180 empresas productoras de carros, con líneas de ensamblaje básicas. Todavía el Fordismo no había avanzado en ese aspecto. ¿Cuántas compañías de automóviles fabricantes quedan actualmente en Estados Unidos? Ok, queda General Motors y Ford Motors. Ford Motors. La Chrysler la fue absorbida por la Mercedes-Benz. Entonces, ¿qué vemos ahí? De 180 han quedado 2. La fagosidad y la competencia brutal, sanguinaria, que Marx sí describe en el texto, hace que los capitalistas se vayan absorbiendo uno a uno. Como dice Eduardo Sartelli, son expropiadores expropiando a expropiadores. Van comiéndose cada vez capitales pequeños y va siendo del todo utópico la posibilidad dentro del capitalismo de que pequeños empresarios puedan crecer y distribuir la riqueza y la ganancia. A ver, el compañero... Sí, esa lógica es la lógica del capital, ¿no? Es una lógica a todas luces perversa, ¿no? Porque promueve fundamentalmente una mentalidad individualista del ser humano, del individuo, ¿no? Y entonces, claro, en esa lucha por vender mi fuerza de trabajo, donde hay un ejército industrial de reserva, de la reserva, allí está el caldo de cultivo para que los capitalistas, los dueños del capital, cada día ofrezcan menos beneficios, en el sentido de que cada día los salarios son más precarios, cada día las condiciones de trabajo son más infrahumanas. Y en la actualidad, o sea, contextualizando en la Venezuela actual, yo te doy una pregunta: ¿qué es lo que hace al sistema capitalista tan atractivo que todavía hay personas que dicen, bueno, pero yo tengo la libertad de trabajar en la Polar o de trabajar en la McDonald's, de trabajar no sé dónde? Eso es correcto. ¿Tú crees que eso es una libertad o una falsa libertad? No, es una falsa libertad, como tú bien lo dices. Es una libertad que Engels en el prólogo la coloca entre comillas, ¿verdad? Porque es lo que también dice Marina Cabat, una compañera. Es la libertad de morirse de hambre o irse a explotar. Tienes esas dos opciones. Entonces, ¿quiénes tienen libertad verdadera? La burguesía. La burguesía tiene el tiempo de ocio, el tiempo para crear, para hacer tantas cosas. Como dice Aristóteles, sin esclavitud no puede haber filosofía. Entonces, ¿qué sucede? Vayamos otra vez al punto. Los capitalistas compiten entre sí. ¿Y para qué? ¿Por qué compiten entre sí? Porque cada vez más, aparte del afán de ganancia, necesitan reponer el valor del capital fijo. Como ellos necesitan comerse y destruir a otros capitalistas, ellos van adquiriendo máquinas y tecnología cada vez mayor, ¿verdad? Cuando ellos adquieren esa máquina y tecnología cada vez mayor, ellos desplazan a competencias más pequeñas que no pueden con esa maquinaria nueva. Pero ¿qué sucede? Esa maquinaria genera valor, genera nuevo valor. ¿Quién me puede decir? Ahí la maquinaria no es la que genera valor. La única fuerza que puede generar valor es la fuerza de trabajo, o sea, que le puede incluir, o sea, que puede aumentar el valor de una cosa, no es la máquina en sí. Exactamente.
No, la máquina como tal es lo que dice la compañera, es el capital muerto, el capital pretérito, es trabajo que fue hecho y que está reflejado y concretizado en una máquina. ¿Qué es lo que hace la máquina? Aumenta la productividad del trabajo. Y cuando se aumenta la productividad del trabajo, ¿qué sucede? Se aumenta la plusvalía relativa, aumenta la ganancia del capital. ¿Qué pasa con una máquina? Esa máquina, vamos a suponer que tenemos una venta de empanadas, ¿verdad? Nosotros nos compramos una freidora más grande que pueda hacer más empanadas, ¿verdad? Entonces, si una persona, un burgués diría, claro, compramos la máquina, entonces eso nos da más dinero y más ingresos. Pues no, lo que le da ingresos y trabajo y valor a esa mercancía llamada empanada es la fuerza de trabajo. Porque la fuerza de trabajo es la única mercancía que no solo genera el valor que ella misma refleja en el valor de cambio, sino que refleja un valor adicional, que es el valor adicional que se apropia el capitalista. ¿Qué es lo que pasa con el precio de la mercancía capital fijo? ¿Qué es lo que sucede? Se deprecia y esa mercancía se va en cada pedazo de empanada. Cuando una freidora hace una empanada, esa freidora se gasta en 0,0001. Entonces, el millón de empanadas que vaya a hacer va a llevar un porcentaje del valor de esa freidora. Es decir, solamente se va a conservar el capital, no se va a crear un capital nuevo. El que crea un capital nuevo, el que lo conserva y lo aumenta, es única y exclusivamente la fuerza de trabajo, la interacción con el hombre. Ok, bueno, vamos a ir a un corte, pero antes de eso quería leer una cita y dejarlo con una pregunta abierta. Y Franklin también, cuando volvamos del corte, tiene una intervención. Pero la pregunta es en cuanto a eso que se ha llamado los empresarios socialistas, ¿no? Y el trabajo. Los intereses del trabajo asalariado y los del capital son diamétricamente opuestos, ¿ok? Entonces vamos a un corte, quizás podemos tocar ese tema que se relaciona a Claro, todo el texto. No. Sí, por supuesto. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y cerramos haciendo una pregunta sobre la cuestión de este tema que se ha tocado, los supuestos empresarios socialistas. Y releo la cita del texto. Vemos pues que aunque Veo pues que aunque nos circunscribamos a las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado, los intereses del trabajo asalariado y los del capital son diamétricamente opuestos. Sí, son diametralmente opuestos. ¿Por qué son diametralmente opuestos y no pueden haber empresarios socialistas en sentido científico? Porque ahora parece que el socialismo puede ser cualquier cosa. Pero si nosotros vemos cuál es el interés fundamental del empresario, es hacer ganancia, ¿verdad? ¿Y para qué es hacer ganancia? ¿Porque es un avaro? ¿Porque es un miserable? No necesariamente. Es porque desde esa ganancia, desde esa expropiación al trabajo excedente, él puede reinvertir en el negocio, en tecnología, en maquinarias, para él poder competir, porque si no compite, muere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el empresariado va a contratar más máquinas, va a tratar de simplificar las tareas del trabajador y va a tratar de hacer lo que se llama la subsunción formal del trabajo. ¿Cómo es eso? Eso arranca desde la cooperación simple, la cooperación compleja y la manufactura. Es decir, situémonos en el inicio, el artesanado. El artesanado tenía los medios de producción, las herramientas y tenía la posibilidad de hacer su trabajo, su producto y venderlo. Él era completamente libre en ese aspecto. ¿Qué sucede? Cuando el burgués trae al artesano, le da herramientas, le da materiales, pero todavía el artesano trabaja relativamente independiente. Cuando él pone al artesano a cooperar, lo va haciendo, digamos, dependiente del salario del burgués y lo va haciendo dependiente de la relación social capital-trabajo. Cuando él
va acrecentando los medios de producción, va ampliando la brecha y va haciendo cada vez al trabajador más proletario y cada vez lo va degradando, como pasa en lo que habíamos hablado de McDonald's. Le da tareas más sencillas, tareas más básicas para reducirle la calificación y con ello reducirle el salario. Por eso el interés del capitalista es reducir el salario lo máximo posible para acrecentar la explotación, acrecentar la ganancia y poder competir y triunfar en el mercado. No hay otro interés científico del empresario. No tiene nada que ver con la maldad, con Dios ni nada de eso. Sí, con respecto a eso colocaré un ejemplo. Yo me gusta trabajar mucho en el ejemplo. Un mecánico que trabaja, bueno, valga la redundancia, en un taller de mecánica. Ya él llega un momento que él se especializa en un área, puede ser carburadores, y solamente trabaja en esa área, necesita una serie de herramientas para trabajar esa área. Cuando él sale del taller, lo despiden o sencillamente decide irse para otra parte, él pierde esas herramientas y que de paso no puede trabajar por su cuenta porque solamente conoce un área, necesita las demás áreas. Entonces ahí es donde también existe cierta dependencia del trabajador para con el capital, que lo mencionaba acá también. Que entonces, lo que hablamos anteriormente, que era la acotación que quería hacer, es la libertad, la supuesta libertad, la libertad de morirse de hambre. Yo colocaré un ejemplo. Yo leí un libro hace un tiempo, se llama Raíces, que explicaba cómo fue la explotación y la esclavitud negra. La invasión negra no, cómo la fue esclavitud. La migración negra de África en Estados Unidos y cómo los usaban para explotar y aumentar ganancias. Entonces, el terrateniente, que es donde está la de las contradicciones, el terrateniente para poder mantener su vida, su estatus, todos sus beneficios, todas sus relaciones, dependía de todo lo que hacía el esclavo. A medida que el esclavo, el terrateniente iba contratando más esclavos, entonces el esclavo se da cuenta de que ya todo lo que él hace es el terrateniente no hace nada. El esclavo se está dando cuenta que es enajenado, que es lo que cuando pasa la revolución. ¿Qué es lo que pasa acá? Pero entonces ahí es donde un esclavo se escapa y le hacen una pregunta bastante interesante. ¿A dónde vas a ir? Siempre vas a ser un esclavo. Dime para dónde vas. Para donde quiera que llegues vas a ser un esclavo. Y al final el esclavo decidió regresándose y quedándose con el terrateniente, porque donde quiera que iba, para donde quiera que llegara, siempre iba a ser considerado esclavo, y si estaba libre, sencillamente lo apresaban y se lo daban a cualquier otro terrateniente, que es lo que pasa actualmente. Claro, no, pero no es que si esté libre lo apresan y vuelve a ir, sino que no tiene los medios de producción para él poder reproducir su vida. No, pero para hacer la analogía, en ese entonces no era libre, sencillamente tú aunque te escaparas para donde quiera que fuera, donde llegara ibas a ser esclavo. Actualmente es un poco diferente. Tú llegas, vendes tu fuerza de trabajo y aunque tú renuncies, no quiero más, no me gusta tú como patrón, me tratas mal, yo me voy, pero como decía, no tengo las herramientas, dependo totalmente del capital, de los medios de producción, por endo tengo que ir a ofertar nuevamente lo que es mi fuerza de trabajo. Entonces colocaría la última analogía. En ese tiempo, todos los esclavos los montaban en una tarima, por decirlo así, y pasaba uno por uno, comenzaban a subastarlo. ¿Cuánto vale este? No, tantos dólares, tal. Ahora, entonces es diferente. El esclavo está el empresario, entonces van pasando todos los trabajadores. No, yo me oferto, yo tengo este currículum y yo me puedo vender de esta manera, ¿qué te parece? Entonces, en medida que si tú eres mejor que el otro, comienza la competencia entre trabajadores. Si yo soy mejor que tú, entonces yo consigo mejor trabajo, puedo conseguir una persona que me explote mucho mejor y que me dé mayor beneficio y yo supuestamente voy a ser más libre que tú, que ese es otro tema que más adelante. Claro, es que Marx lo dice abiertamente, ¿no? El trabajador es el esclavo que busca a su amo. Siempre vamos a trabajar para el capital, siempre mientras estemos en esta sociedad capitalista, nosotros estamos separados, o como dijo la compañera, enajenados de lo que son los medios de reproducción y vida, es decir, las herramientas, la tierra, todo eso. La posesión por parte de la burguesía de todos los medios de producción, ¿qué hace? Lo encarece y hace que el trabajador tenga que obligarse a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. ¿Cómo se metió el capitalismo en África? Tú que hablas de ese tema de la esclavitud. Ellos en ciertas tierras veían que los trabajadores, las tribus tenían su autosustento muy chico, ¿no? Una vaca, un animal, una parcela de tierra. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se lo quitaron. Empezaron a apropiarse de las tierras para obligar a los trabajadores a irse a las minas para vender su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El capitalista y toda la clase burguesa lo que trata es de encarecer, tecnificar y complejizar los medios de producción para
separarlos de la masa trabajadora e impedir que los trabajadores se organicen, tomen los medios de producción y subsistan de una forma seria y decente. Bueno, yo quería hablar sobre eso y es precisamente que creo que el gran triunfo del capital fue ese, o sea, fue hacer que el trabajador ya no hiciera su trabajo para subsistir y para vivir, sino que viva para vender su trabajo. O sea, es al contrario. El hombre desde siempre ha hecho trabajo, ¿no? Y el trabajo era una forma de precisamente realizarse socialmente como hombre. Y el triunfo del capital entonces viene siendo enajenarlo y quitarle esa relación con el producto de su trabajo. Sí, no, excelente. El trabajo es una actividad preciosa. El trabajo es una actividad donde el ser humano se relaciona con sus iguales y se relaciona con la naturaleza para crear y construir sus medios de vida, hacer una casa, sembrar, comer, cocinar. ¿Qué es lo que sucede? En esta sociedad capitalista, el burgués ha convertido el trabajo en una esclavitud, ha convertido el trabajo en una pena, en una penuria, ha convertido a esa bella labor en un castigo. Y eso es como la pregunta que nos hizo el compañero, ¿por qué eso es así? ¿Por qué hay gente que siempre se quiere entregar al trabajo? Es simplemente, al trabajo no, a la explotación, es simplemente explicado por dos cosas. Primero, la necesidad material, la más importante, la estructural. Tiene que trabajar para alguien, no tiene los medios como para trabajar para sí mismo. Y la segunda es la superestructura. El capital, el modo de producción capitalista, que es la estructura, tiene una compleja superestructura que le da cimientos y le da solidez a la estructura. ¿Qué tiene la superestructura? La religión, que explica a la gente que hay pobres y ricos eternamente, que el cielo va a ser para los pobres, que la miseria es una realidad insustituible. El Estado es la superestructura más importante que impide materialmente el crecimiento de la clase, cuando ese Estado evidentemente tiene una representación de clase burguesa, por supuesto. La cultura, las costumbres, todo lo que nos enseñan en casa inconscientemente, la espontaneidad, entre comillas, que nos dice, bueno, él es rico porque él se lo ganó, o él es millonario de cuna, o ese señor es respetable porque es un millonario que regala su ropa vieja y nos trae comida a todos los del barrio. Entonces, el capital trata por todos los medios, con sus filósofos, artistas y toda la clase de delincuentes que actualmente lo representa Globovisión como su vanguardia, de alienar a la gente, engañarla, manipularla para que sigan reproduciendo el capital. Como lo dijo el compañero, el capitalista no es nada sin la clase obrera, no es nada sin la clase trabajadora. Todo el capital muerto que ellos tienen, que también fue creado por la clase trabajadora, necesita la fuerza de trabajo, lo que Marx llama ahí mismo... Reproductivo y improductivo. Exacto, pero necesita el trabajo vivo que le pueda dar valor a cada mercancía. ¿Qué estábamos hablando? Mientras más crece el capital, ¿qué pasa con las cadenas que lo atan? Que lo dice el texto también. Se ponen más sólidas, se hacen de oro. A medida que el capital en otros países le va creando necesidades a los trabajadores, lo hace más dependiente del salario y los obliga, como pasa en Estados Unidos, a vivir toda la vida endeudados, a vivir toda la vida para el trabajo regalado, para regalarles el trabajo que miserablemente capta el patrón sin ningún tipo de remuneración. Ahí no aparece, ¿no? Pero plusvalía absoluta y plusvalía relativa. La plusvalía absoluta es la que se está creando ahora, evidentemente existía antes, pero se está estandarizando. ¿Por qué se está estandarizando? Las maquilas, los horarios extendidos y la extrema competencia que hay entre los trabajadores para defender un puesto de trabajo. Actualmente en Alemania hay cerca de 6-7 millones de personas en desempleo abierto. En Estados Unidos hay cerca de 15-20 millones de personas en desempleo abierto
y hay 20 millones de personas más que están trabajando en trabajos mal pagados y 2 horas, 3 horas. Es dramático. Si la clase trabajadora no se puede rebelar contra la burguesía y romper con el sistema de raíz, el sistema va a seguirse reproduciendo, así la clase trabajadora pueda formar élites, lo que llama Frantz Fanon la aristocracia obrera, donde hay trabajadores que ganan $4.000, $5.000, pero eso no va a llevar a ningún lado y va a ser incapaz de liberar a la clase, y no solo a la clase, sino a los demás estamentos oprimidos que el capital pisotea constantemente, como son los derechos de la mujer, los derechos de los homosexuales, la raza, las etnias. Eso no se va a poder superar del todo si no se rompen con el sistema y la clase obrera no encabeza, junto con su alianza en el campesinado, la lucha por trascender el modo de producción, la estructura. Sí, en esa lógica de la explotación, ¿no?, por parte del capital, el capital históricamente ha venido, como tú lo decías anteriormente, sustituyendo sus métodos, del método taylorista, el método mecanicista 100%, luego la escuela de las relaciones humanas del Tom Mayo, para aliviar un poco las condiciones y medio ambiente de trabajo. Sin embargo, yo vengo del sector sindical y es bastante fuerte la realidad de los trabajadores venezolanos en la actualidad. Yo te puedo decir que en la actualidad en Venezuela se siguen violando de manera sistemática los más elementales derechos humanos de los trabajadores. Sí. Y aquí lamentablemente no ha habido respuestas de ningún tipo para acabar con este abuso, con esta opresión tan terrible que sufren los trabajadores. La cosa aquí en Venezuela, en relación a las condiciones y medio ambiente de trabajo, mira que son críticas, ¿no? No, bueno, pero fíjate algo, eso es una ofensiva, o sea, no pasa solamente en Venezuela y no es tan así. Creo que se han hecho algunos logros con la seguridad laboral, con lo que es la seguridad industrial. Hay algunos organismos como INSACEL, que ha hecho un buen trabajo en algunas fábricas, está tratando de no monetarizar el riesgo laboral. Fíjense algo, acá muchos sindicatos miserablemente corruptos, en vez de asegurar la vida del trabajador, lo ponían a trabajar no sé, en el piso 50, con arnés malos y con estructuras, andamios terriblemente mal estado. ¿Y qué es lo que hacían? Le daban un bono de riesgo. Es decir, no se comprometían con la salud y seguridad de eso. Hay un grupo, hay un movimiento que está tratando desde INSACEL y con la formación de los consejos obreros de evitar la monetarización de la salud. Aquí, por ejemplo, la gente de Sanitarios Maracay cargaban piezas de baño de 40, 50 kilos y toda la columna se les dañó. Es algo terrible. El burgués trata siempre de castigar al obrero en cuanto a que él pueda pagar lo mínimo y ganar lo máximo. Sí, pero yo lo que iba a concluir la idea era en cuanto a lo que se denomina el fetiche, ¿no? En cuanto el obrero es más esclavo del producto, tiene más necesidades superficiales creadas. Fíjate, muchos trabajadores terminan viendo a sus compañeros de clase como enemigos, ¿vale? Sí. Los terminan viendo como enemigos y en la experiencia práctica, ¿no? Y cada día, yo la pregunta que planteo aquí al colectivo que nos respondamos, con el avance científico, técnico, con el aparataje mediático, tecnológico con que cuenta el sistema capitalista ahorita, ¿de qué manera nosotros podemos comenzar a desmontar todos esos antivalores que nos ha sembrado el capitalismo a nosotros como clase, y para que comencemos un proceso real de organización, de concientización progresiva que nos permita asumir una lucha por transformar nuestras condiciones, no solamente de trabajo, sino por trascender lo reivindicativo y plantearnos lo político,
que vayan en función de la toma del poder político. Claro, no, es que lo que habla el compañero es absolutamente válido, ¿no? Actualmente hay un desarrollo de las fuerzas productivas tal, un desarrollo tecnológico tal, que están las condiciones objetivas maduras para llegar al socialismo, para la transición hacia el socialismo. ¿Qué sucede? La superestructura burguesa ha retrasado las condiciones subjetivas, es decir, la conciencia de clase, es decir, la organización y estructura de organismos que puedan defender los intereses del proletariado y lo que dice el compañero, la toma del poder político. Pero las condiciones tecnológicas están dadas y hay la posibilidad y hay la necesidad histórica. ¿Por qué la necesidad histórica? Porque el capitalismo en su lucha sangrienta por el mercado está cada vez más degradando al trabajador, destruyendo el medio ambiente, destruyendo todo lo que son las construcciones artísticas, mercantilizando todo. Próximamente, muy seguramente, habrá una tarjeta prepago para el oxígeno, para que no quede más nada sin mercantilizar. Ya el amor, el sexo, casi todas esas cosas tienen dinero y tienen valor de cambio. Bueno, para seguir la misma línea que dice el compañero, a mí no me queda muy claro, bueno, A ver. por las preguntas que le hacen uno en la calle y todo esto, ¿cuáles son los mecanismos que usa el capital para dividir al trabajador y para que un trabajador se ataque a otro y se mantenga dividido? Porque creo que esa es la tarea que tiene el capital con el trabajador, no mantenerlo. Es una de las formas de castigo. Exactamente, eso es muy interesante porque él lo divide de dos formas, ¿no? La primera forma es la forma objetiva, es decir, rompe la cooperación entre trabajadores y los pone en tareas sumamente específicas. Es decir, un trabajador toca un botón cada 15 minutos. Tuc, toca el botón, tuc, tuc, ¿y qué hace? Lo embrutece. Esa es la primera forma. El trabajador es embrutecido en la sociedad capitalista. La segunda forma de división es, primero, romper los sindicatos. Segundo, romper los consejos obreros, cualquier tipo de unión. Y tercero, sembrar los mecanismos de egoísmo en cuanto a bonos materiales y en cuanto a la competencia por el mismo trabajo. Y tercero, que es aún más importante, la simplificación de la tarea mecánica que pueda hacer el trabajador. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo más importante que hace? Que pueda ser sustituida por cualquier persona. En McDonald's, volviendo al caso arquetípico, cualquier persona puede aprender a hacer lo que se hace ahí en 15 o 20 minutos. A ellos no les duele ninguna persona que salga o entre. ¿Por qué? Porque simplemente el que monta la hamburguesa hace el refresco y el otro hace lo mismo y van haciendo lo mismo, entonces él o yo aprendemos. Incluso han llegado a tales niveles que ellos utilizan lo que es el proceso cognitivo tipo simio, chimpancé. ¿Por qué? Porque ellos colocan a una persona a hacer algo y le dicen al otro, mira, ponte a verlo para que veas cómo se hace y lo aprendas. Es decir, con la observación básica es el aprendizaje cognitivo. Y por eso es que los tipos apenas salen no saben hacer nada. Los embrutecen, los degradan y también les ponen pequeñas trampitas, ¿no? Para incentivar esa división. Que si el empleado del mes, que si el más alamecate, que si el que más suave le habla al patrón, que si el más pasacoleto, que si no sé qué, los va haciendo meterse en competencias idiotas para que ellos mismos reproduzcan esa competencia y se vean como enemigos. Bueno, pues hay cuarto y quinto. Que es la explotación del trabajo, la explotación de un trabajador por otro, que se da el caso de que ya el empresario, el dueño del capital, ya no es el que explota, entre comillas. Ya aparentemente no es el que explota, sino que él elige a uno de los trabajadores, supuestamente más capacitados, lo coloca como gerente, este es el que se va a encargar de explotar a los demás, de despedirlo, de sancionarlo, de castigarlo, de todo. Y yo cuando llego como empresario, no, el empresario es muy bueno porque, mira, lo tienes malo, chamo, manda a limpiar ese baño que pobrecito los trabajadores. Entonces muchos trabajadores se sienten agradados con el empresario y creen que la culpa entonces es del gerente, es del patrón inmediato. Que sea el caso, y todo el mundo lo sabe, cuando van a despedir, no despide al dueño, manda a despedir a recursos humanos. Él no se encarga de eso.
Ahí se ve mucho también lo que es la explotación del trabajador contra el trabajador y se aliena, por eso ve que no, ya, el empresario no es el que me hace daño, nos hacemos daño entre nosotros mismos. No, bueno, pero déjame aclarar algo. La explotación en sentido marxista es la extracción de plusvalía. Y otro trabajador no puede explotar a otro trabajador en sentido marxista, claro, porque no tiene los medios de producción y no les trae el trabajo excedente. ¿Qué es lo que hace? Lo que dice el compañero, lo maltrata, lo pisotea y lo que hace el capital se desaparece, el dueño no existe, como en McDonald's, sino existe un gerente que hace las funciones de vigilante, de control y las funciones de vigilar lo que hacía el amo antes, pero ahora lo hace otro trabajador. Lo que pasa es que ese trabajador no es un proletario porque está en una posición de dominio, está en una posición de control sobre los otros trabajadores, es como una especie de capataz. Bueno, yo tenía una pregunta sobre lo que tú planteas acerca de los avances tecnológicos que crean unas condiciones objetivas para que se diera el socialismo. Ahora, yo entiendo cuando habla aquí de la maquinaria y cuando Marx habla de la gran industria, que es precisamente esta ayuda a la alienación del trabajador. Entonces, ¿cómo se puede relacionar que los avances tecnológicos permiten unas condiciones objetivas para el socialismo cuando son estos los que fomentan la alienación del trabajador? Ok, fíjate, eso es una pregunta muy buena y muy interesante. ¿Por qué? Porque se supone que cuando se trae una máquina, ¿en manos de quién está la máquina? Del burgués, ¿verdad? Del capitalista. Entonces, ¿qué hace esa máquina en manos del burgués? La usa como una herramienta, como un arma para atacar a la clase trabajadora. ¿Por qué la usa como una herramienta y como un arma para atacar a la clase trabajadora? Porque lo que dice la compañera, simplifica el trabajo, le baja la calificación al trabajo, le baja el salario y despide trabajadores. Entonces, cuando esa maquinaria es usada por el dueño, la usa contra el trabajador. Pero si nosotros, los trabajadores, los compañeros que estamos en contra del capital, utilizamos esas máquinas, las vamos a utilizar en favor nuestro. ¿Qué es favor nuestro? Vamos a utilizar las máquinas para hacer las tareas menos pesadas. No es lo mismo llevar una res con una mano, como lo hacían en el Matadero Espino, que comprar una grúa para que la lleve. Es decir, nosotros vamos a utilizar la tecnología para reducir la jornada de trabajo, fundamentalmente para darnos ocio, para darnos posibilidades de trabajar en el arte, en la ciencia, en el deporte, y para desplazar a la burguesía en su poder y en su dominación. No es para votar más trabajadores, es para crear y producir todos los bienes y servicios que se necesitan en la sociedad. Nosotros tenemos que entender que el socialismo no es la escasez, no es el ascetismo, no es el que yo voy a tener una chancleta mala, ni un reloj que se rompa, ni que no sirva. Es la calidad y la abundancia. Y la calidad y la abundancia pasan por tener un desarrollo industrial que nos permita producir todos esos bienes. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Escuela de Cuadros por el día de hoy. Agradecemos a todos este colectivo que participó en la discusión. Nos acompañaron en las cámaras los camaradas Carlos Núñez, Ángel López y en la dirección Wilmer Arteaga. Agradecemos altamente a Katia TV por este esfuerzo y reiteramos nuestro llamado a todos los camaradas, al pueblo de Venezuela, a seguir investigando, a seguir formándonos desde el punto de vista político e ideológico para contribuir y poder consolidar este proceso revolucionario que bueno, ya es patrimonio del pueblo de Venezuela y de los pueblos latinoamericanos. Hasta la victoria siempre, camaradas, y les recordamos que nuestro programa será transmitido todos los días jueves y los días sábados a las 8 de la noche. Hasta la victoria siempre. Venceremos.